Capítulo 1. En la secuela de Santa Teresita. Sor Consolata y la historia de un alma. El camino de infancia espiritual no es una novedad en cuanto a la doctrina, no inventada por los hombres, es doctrina de Evangelio. Santa Teresita tuvo el mérito de haber comprendido con cierta intuición este punto particular de las enseñanzas del Divino Maestro y de haberlo aplicado al complejo de la vida espiritual, enseñando al mundo su práctica con el ejemplo. De esta vida espiritual, de su valor para la santificación de las almas y para el apostolado, de su adaptación a las necesidades espirituales de nuestros tiempos, se ha dicho y escrito ya con tanta doctrina y autoridad, que toda digresión por parte nuestra sería de más de superflua, temeraria. Pero harto más que las palabras valen los hechos para probarla. ¿Cómo poder decir el número de almas ganadas a Dios por la Santa Carmelita? ¿O que se han santificado siguiendo su caminito de amor? Una de estas es Sor Consolata. La historia de un alma fue lectura que conquistó a Pierina, cuando siendo jovencita estaba toda deseosa de darse a Dios, pero incierta aún sobre el camino que iba a recorrer. En efecto, en sus apuntes autobiográficos escribe: un lunes del verano de 1924, una amiga, Gina Riccietto, me suplica que le guarde un libro, que más tarde pasaría a recogerlo. Lo abro. Es la historia de un alma. Después de cenar, subo al entresuelo que da al despacho y allí, a la luz del farol del camino, comienzo y sigo leyendo la vida de Santa Teresita. Al recorrer aquellas páginas me embarga una conmoción nueva. Comprendo que soy precisamente esa alma débil que el Señor ha encontrado. Si por un imposible el Señor encontrase un alma más débil que la mía, etc. Pero lo que me atrae irresistiblemente es la invitación a las almas pequeñas. Es el vivir de amor. Es aquel Jesús a quien querría amar tanto. Amarle como nadie jamás le ha amado. Experimenté entonces en mi alma algo suavemente fuerte. Ocultando en las manos mi rostro, escucho la divina llamada, que se deja sentir en el corazón, urgente y apremiante. Era la voz de la gracia que mientras estimulaba a Pierina a superar todo obstáculo en lo concerniente a la vocación religiosa, mostraba en su alma el camino que debía recorrer, el caminito del amor. Que no se trata aquí de una mera impresión pasajera, sino de una profunda acción de la gracia. Lo verá ella más tarde explícitamente confirmado por el mismo Jesús, que le dirá el 27 de noviembre de 1935. Escribió Santa Teresita. ¿Por qué no me has dado, oh Jesús, referir a todas las almas pequeñas tu condescendencia inefable? Siento que si, por un imposible, encontrases una más débil que la mía, te complacerías en colmarla de favores aún mayores, con tal que ella se abandonase confiadamente en tu infinita misericordia. Pues he encontrado esta alma debilísima que se ha abandonado con plena confianza a mi infinita misericordia. Eres tú, Consolata, y por ti obraré maravillas que superarán tus intensos deseos. Sor Consolata es pues gloria de Santa Teresita, conquistada por ella para el caminito de amor, elegida por Dios para confirmar la doctrina y revestirla de una forma concreta, en ayuda de las almas que no son llamadas al acto del puro amor contemplativo. Un mismo espíritu.
Ciertamente, Sor Consolata tuvo dones extraordinarios, como visiones y locuciones divinas. Pero aparte del hecho de que en la vida de Santa Teresita no faltó lo extraordinario, obsérvese que se trata de dones gratuitos que el alma no puede rehusar, así como no debe buscarlos, limitándose a no afianzarse a ellos más allá de lo conveniente, dándoles el justo valor en orden a la propia santificación. Así lo hizo Sor Consolata, así que se vio favorecida con ellos. Se sintió profundamente indignada y humillada cuando de ellos fue privada. No se alteró, ni mucho menos retrocedió una pulgada en la heroica fidelidad a la gracia. Encontramos, en cambio, en su vida todos los caracteres de la infancia espiritual, comenzando con el primero y más esencial, la vida del amor. Citemos sus escritos. Me he preguntado esta mañana, 2 de agosto de 1935, ¿por qué, oh Jesús, te das a las almas pequeñas con tanta ternura y las rodeas de todos los cuidados y provees a todas sus más insignificantes detalles? ¿Por qué? Y se hizo luz en mi alma. En el Santo Evangelio, después de las palabras divinas, dejad que los niños vengan a mí y no se lo estorbéis, porque de ellos es el reino de Dios. Hay una palabra que me revela tu maternal corazón. Y abrazándoles e imponiéndoles sus manos, les bendijo. No solo los bendijiste, sino que dando libre curso a los anhelos de tu corazón divino, los abrazaste. Entonces vi, como en un cuadro, la gran familia humana, los hijos mayores que trabajan y ganan y constituyen, si son más honrados, el orgullo de sus padres, y los más pequeños que en realidad nada hacen, pero aman, y en el corazón materno ocupan un lugar de predilección. ¿Por qué, dime, oh Jesús, cuándo goza más una madre? Cuando su hijo le honra con el feliz resultado de sus estudios o lo que fuere, o cuando pequeño le pertenece totalmente y puede forjarle y desforjarle, apretarle a su placer contra su corazón, prodigarle toda clase de ternuras. No cabe expresar el gozo que experimenta una madre junto a la cuna de su hijo, como nadie podrá jamás asegurar quién goza más, si el niño en recibir tantas caricias o la madre en prodigárselas. Para el pequeñín son los vestidos más hermosos, las cosas más delicadas, y si acaso imposibles, a que el niño siguiese siempre pequeño, la madre continuaría prodigándole cuidados y ternuras sin cansarse jamás, todo lo que durara su vida. Llevando este razonamiento al campo del espíritu, me parece una perfecta imagen de lo que Jesús hace con las almas pequeñas. Estas son suyas, exclusivamente suyas, y Él, con maternal ternura, les prepara los más hermosos vestidos de las virtudes. Y siendo como los niños, indiferentes, puede a su placer vestirlas de virtudes o desvestirlas, apretarlas a su corazón o dejarlas a un lado. Ellas son igualmente felices siempre que puedan amarle, siempre que puedan vivir bajo su divina sonrisa, siempre que puedan ofrecerle algo para ayudarle a salvar almas. El mayor gozo que se puede gustar en la tierra es poseer a Dios, pero a Dios solo. Se goza entonces en un paraíso anticipado, y las almas pequeñas lo gozan. Que por almas pequeñas debe entenderse no solo las almas inocentes, como fue Santa Teresita, sino también las que con el amor quieren reparar y recuperar el tiempo perdido. Nos lo va a hacer saber Sor Consolata, poniéndose a sí misma en el número de estas. Cuán bueno es Jesús,
Con qué ternura tan maternal lleva en sus divinos brazos a los que deseen conservarse pequeños en su presencia. Cómo se vuelve a ellos para satisfacer todos sus deseos, para realizar todas sus voluntades, aunque estas almas ricas solo en deseos hayan tenido la suma desventura de ofender al Señor como consolata. Ah, Jesús sabe olvidarlo todo y se goza en que sobreabunde la gracia donde antes abundó la culpa. Así fue en efecto para Sor Consolata, y así será para todas las almas, inocentes o pecadoras, que quieran seguirle por el mismo camino de amor. En confirmación de su entusiasmo por la santa infancia espiritual, referiremos algunas anécdotas de la vida íntima capuchina donde aletea el espíritu del seráfico Padre y se siente la fragancia de sus florecillas. Cierto día vino a mi celda por sandalias una postulante. Le hice observar que no acostumbraba a llevarlas los primeros días, le lastimarían los pies. No, hermana, nosotros en casa somos pobres obreros y no siempre podían los cibrets, zapatillas. En invierno llevaba siempre los socoli, suecos. Estas palabras me las dijo con tal expresión de convincente humildad que me conmovió. Si hubiese sido rica, hubiera puesto en sus pies todos los cibrets posibles. Y cuando más tarde vi, como es costumbre entre nosotras por la novena de San Francisco, pedir en la puerta del coro limosna de oraciones para obtener la gracia de sacar frutos de los santos ejercicios, a su tono humilde, suplicante y confiado, no pude menos de inclinarme ante ella y decirle: sí, pediré al Señor para que la haga una gran santa. Aquel día comprendí por qué el corazón de Jesús se inclina con tanta misericordia condescendiente hacia los pequeños, los humildes, porque nuestra debilidad le conquista. No puede Él resistirse a tanta miseria nuestra y siendo rico, da todos los cibrets posibles. Una tarde me detuve unos instantes en la huerta. Me senté en un banco. Los pollitos, tomándome por su buena proveedora, me rodearon al instante, ocupando al asalto mi regazo y alineándose después todos en el borde del respaldo del banco. Pensando en mi Padre San Francisco, les dejé hicieran lo que quisieran. Después sentí la necesidad de prestarles mi corazón para que también ellos pudiesen amar como yo tanto deseo. A uno de ellos, que había quedado en mi regazo, intenté acariciarle, pero se intimidó y su corazoncito comenzó a latir muy fuerte. Quise calmarle, para lo cual lo estreché contra mí, teniéndole junto a mi corazón hasta que se tranquilizó. A él le gustó, se quedó ahí muy quieto, pero yo le dejé ir a juntarse con sus compañeros y volví al coro a adorar a Jesús. No pensaba ya en ese hecho insignificante, cuando vino a ilustrarme la divina gracia. Si Consolata tuvo compasión de aquel pobre pollito, solo porque lo encontró espantado y sintió la necesidad de estrecharle contra su corazón para tranquilizarle, cuanto más el corazón de Jesús, que es corazón humano, sentía compasión de mi pobre alma y experimentaba la necesidad de estrecharle contra su divino corazón. Y como por la mañana había cometido una falta contra la caridad, considerándome por consiguiente indigna de ello, otro pensamiento confortó mi espíritu. ¿Qué mérito tenía aquel pollito a quien estreché en mi corazón y le acaricié? Ninguno. Sencillamente la compasión me impulsó a hacerlo. Esa misma compasión impulsaba a Jesús hacia mi pobre alma. Jesús, soy tu pollito,
y me parece natural subir hasta tu corazón y continuar amándole. Aquí entre las capuchinas, Jesús está verdaderamente a nuestra disposición y se vive junto a su tabernáculo con una familiaridad indescriptible. Jesús tiene que gozarse en ello, porque cuando en las oraciones y devociones particulares nos acercamos a Él, Él nos abraza, nos hace sentir su divina presencia de un modo muy especial, íntimo y afectuoso. No sé, parecíame un poco farisaico ponerme a orar junto al tabernáculo, cuando hubiera imitado al pobre publicano del Evangelio, pero una suave imagen de Jesús acariciando a los niños me quitó todo temor, por donde vine a comprender que no solo el alma tiene necesidad de orar junto a Jesús vivo, sino que también Jesús, su divino corazón, goza acercándonos así, sin etiquetas ni cumplidos, como los niños de la imagen que iban a porfía a colocarse lo más cerca posible de Él. Las divinas preferencias. No pocas veces Jesús mismo intervenía para confirmarla en los sentimientos y propósitos de infancia espiritual. Ya en las visiones intelectuales con que era favorecida, siempre que Jesús la estrechaba con su divino corazón, ella se veía, o mejor, veía su alma en la figura de una niña de pocos años. Venían luego las divinas enseñanzas sobre las cuales vamos a ceder a ella la palabra. En los primeros años que estuve en las capuchinas, el amor de Jesús lo hacía yo consistir en trabajar mucho. Pero Jesús, ya desde los comienzos de los santos ejercicios para la primera confesión, me dijo: te afanas en muchas cosas, una sola cosa es necesaria: amarme. En Pentecostés de 1931, durante la meditación en el coro, me exigió Jesús un juramento. Lo copio. Oh Jesús, te juré y creo firmemente que el camino a seguir es para mí el camino del amor. A Él me abandono por completo, de Él me fío y, anulando todos los propósitos pasados, desde hoy hasta el último instante, confiando en ti, te prometo vivir de amor, en un incesante acto de amor, haciéndolo todo con amor, no buscando otra cosa sino el amor. Estaba señalando el camino por recorrer y me veía en plena luz. Comprendía que Jesús lo querría hacer Él todo en mi alma. Y una vez que se me obligó a aceptar un método durante los santos ejercicios y Consolata quiso dar oídos a la criatura, el Creador lo deshizo todo, metiéndome en trabajos urgentes, de manera que lecturas y reflexiones tuve que dejarlas para la noche, después de los maitines, y lo que entendí fue que tenía más necesidad de amar que de pensar. ¿Y cuántas veces quise ceder a las invitaciones de penitencias extraordinarias? Fuera de regla, se eclipsaba la luz y me encontraba entre tinieblas y angustias. Tuve en efecto en aquellos tiempos deseos ardientísimos de penitencia. Se me concedió libertad absoluta y me aproveché de ella. Por fortuna tenía en mí a Jesús, que sabía imponerse. De otra manera mi salud se hubiera arruinado. Lo que a todas prefería era la disciplina de sangre, que practicaba con cadenillas llenas de puntas en el desván. De esa manera satisfacía a la obediencia y al deseo de lavar con mi propia sangre las culpas pasadas. Y Jesús quiso que saciara este deseo y me dejaba hacer y me ayudaba para que no fuese descubierta. Pero pronto vino Él a convencerme, primero con hechos y después con la obediencia, de que no era esta su voluntad, que las almas las salvaría con una vida más sencilla y que por este camino me haría santa.
Había que llevar a Dios un alma que hacía más de 60 años que no había tenido el alivio de una absolución ni la alegría de una comunión. Pedí a Jesús me dijera todo lo que quería de mí para conquistar aquella. A lo que me respondió: dormirás una semana sobre tablas, te disciplinarás todos los días, llevarás todas las semanas 2 cadenillas y te daré esta alma. La madre pasó por ello y se convino. Si Jesús convertía esta alma, Consolata continuaría por el camino de las penitencias extraordinarias. De otra manera, ¿no? En la conversión de esta alma, conocería la madre el querer divino respecto a mí. Llegó el día fijado, pero aquel día, aquella alma, lejos de convertirse, declaró que no temía al infierno. Aquella misma mañana llevé a la madre todos los instrumentos de penitencia que tenía, para no volverlos a tomar más. Derramé alguna lágrima, porque Jesús me había engañado. En cambio, Jesús había permitido aquella humillación para establecerme definitivamente el camino del amor. Al acercarse las Navidades de 1934, me sobrevino de nuevo un gran deseo de prepararme con alguna penitencia extraordinaria, al menos con la cadenilla. Y Jesús me dijo: la cadenilla para venir en mi busca será no perder un acto de amor. Otra vez quise imponerme una novena de mortificaciones en la comida, para obtener gracias y bendiciones sobre los ejercicios espirituales dirigidos por un piadoso sacerdote. Y la consecuencia fue 20 días de prohibición del ayuno de regla. No me hubiera sucedido tal cosa si Jesús, con ello, no me hubiera querido darme a entender que para Consolata no quería ni cadenillas, ni disciplinas, ni más penitencias que las de la regla. Nada de esto, sino solo el deber. La regla, el amor. Y sí, un incesante acto de amor. Solo esto. Ninguna otra cosa más que esto, porque el amor es todo, y en la práctica de este amor se practican todas las virtudes. En mayo de 1935 comenzó su santo ministerio entre nosotros el nuevo confesor ordinario, y en una de las primeras confesiones me dijo: todas las semanas vencer un defecto, así serán buenas sus confesiones, no perderá el tiempo y alegrará el corazón de Jesús. Recibí el consejo con alegría e hice acopio de todos mis esfuerzos para vencer un defecto cada semana. Pero preocupada únicamente de llegar a la semana siguiente sin haber dicho una palabra inútil o admitido un pensamiento inútil, etc., no pensaba ya en amar. Y la Santísima Virgen María me dijo un día: te pierdes en tantas minucias y no das a Jesús lo único que te pide. La última noche en vano desearás poder vivir para hacer todavía un acto de amor. Será ya tarde. Lo comprendí y me di de nuevo a amar. Una tarde en la meditación me sentí invadida por una, diría, violenta conmoción, mientras una voz que quería ser la divina me predecía dolores, dolores y dolores. Ha llegado tu hora. ¿Qué has hecho hasta ahora por las almas? Nada. Me abandoné al divino querer y recobré la paz. Rechacé aquella voz pensando en lo que Jesús me había dicho, y no tardé en descubrir el engaño del enemigo, que intentaba apartarme de mi sencillo camino de amor. Ahora soy completamente feliz. Me siento en el camino recto, el que Jesús quiere. No me queda sino vivirlo en esta vida hasta morir de amor. Sí, oh Jesús, sé lo que de mí quieres. Es el amor, ninguna otra cosa sino el amor. Seguir otro camino es engañarme a mí misma.
es perder el tiempo. Y las divinas complacencias. Jesús mismo se dignaba manifestarle de vez en cuando su agrado por mantenerse en el espíritu y estado de infancia espiritual. Es innegable que Sor Consolata tuvo de Dios grandes dones y gracias extraordinarias. ¿Por qué? Jesús mismo le daba la respuesta, y tan manifiesta que disipa la desconfianza que algunos pudieran concebir acerca de esta alma, como si por el hecho de haber tenido sus defectos se la debiera juzgar inmerecedora de los divinos dones. Procede la razón de este criterio de la idea equivocada que tenemos de las gracias, gratia datae o carismas, como las llama San Pablo. Le decía pues Jesús el 15 de diciembre de 1935. Mira, Consolata, las criaturas suelen medir la virtud de un alma por las gracias que yo les concedo y se engañan, porque soy libre de obrar como me parece. Por ejemplo, ¿es tu virtud la que merece las grandes gracias que te concedo? Pobre Consolata, tú no tienes virtud, no tienes méritos, nada tienes. Tendrías tus pecados, pero estos ya no existen, porque los he olvidado para siempre. Entonces, ¿por qué a ti, precisamente a ti, tantas gracias? Porque soy libre de favorecer a quien quiero. Los pequeños son mi debilidad. Eso es todo. Y nadie puede tacharme de injusticia, porque el soberano es muy libre de favorecer regiamente a quien quiere. El 19 de marzo de 1935, Jesús hacía a Sor Consolata una gran revelación sobre la santidad de San José. Estupefacta y conmovida, la humilde hija se dirigió a él, diciéndole: ¿por qué, Jesús, me dices cosas a mí que nada puedo hacer y las ocultas a los grandes personajes que harían tanto? Y Jesús contestó: a los pequeños se lo digo todo. Complacíase entonces Jesús en predecir a Sor Consolata muchas cosas referentes a su futuro apostolado después de la muerte. Confusa por tal divina dignación, lamentóse un día dulcemente, pareciéndole que le decía demasiadas cosas. Jesús le contestó, 12 de diciembre de 1935. ¿Te digo demasiadas cosas sobre tu porvenir? ¿Te digo todo? Tienes razón, pero ¿qué quieres cuando el corazón rebosa? Y tú eres tan pequeña que te contentas con escribir, porque quiero que lo escribas todo, y por eso puedo decírtelo todo. ¿No has notado cómo alguna vez una madre, acariciando al último hijo, llenándole de mimos, le dice cosas que no las diría a otro de sus hijos mayores? ¿Qué quieres? Su corazón de madre tiene necesidad de expansionarse, de decir a aquel pequeño ser que aún no comprende, sino solo le sonríe todos los proyectos que sobre de él acaricia. Todo se lo dice, todo, como lo hago yo contigo. Pero observa que cuando aquel niño comienza a hablar y se le pregunte: ¿quién te ha hecho ese hermoso vestidito?, él, lleno de alegría, contestará: mi madre, y se gozará de tener ese vestidito hermoso y de que se lo pondere. ¿Ves la diferencia que hay entre las almas grandes y las pequeñas? Estas gozan de las virtudes con las que se sienten hermoseadas, porque Dios es el que se las ha dado. Aquellas las ocultan de miedo a que la soberbia se las arrebate, porque han trabajado en conseguirlas. ¿Lo has entendido, Consolata? A las almas pequeñas yo les digo todo. No me hurtan nada.
todo lo dirigen a mi alabanza, honor y gloria. No era la primera vez que Jesús se servía de la comparación del niño del vestidito para indicar que las almas pequeñas se abandonan confiadamente a la acción de la gracia, aun en lo que mira a su santificación, contentándose con secundarla en todo y por todo con suma docilidad. En efecto, el 18 de octubre de 1935 le decía: Consolata, me gozo en ti porque puedo hacer todo lo que quiero y porque lo hago yo todo. Dime, ¿tú sabes con qué cuidado y amor una madre hace el vestidito a su hijo, poniendo en ello todo su corazón? Si el niño no la dejase hacer, porque el vestidito quiere hacerlo él, contristaría a su madre. Las confesiones semanales de Sor Consolata, después que tuvo padre espiritual, eran brevísimas. Jesús no le permitía expansionarse con el confesor sobre lo extraordinario de su espíritu y le daba una razón, que debiera ser muy tenida en cuenta por los que, como norma, se oponen a toda nueva manifestación misericordiosa del corazón de Jesús. Le decía el 5 de diciembre de 1935. ¿Sabes por qué no te permito expansiones con el confesor ordinario? Mira, yo a todos doy libertad, no violento las voluntades, pero la desconfianza en mí me hiere. No me obligo a creer mis manifestaciones de misericordia a fuerza de milagros. Aún en mi vida mortal lo lees en el Santo Evangelio. La condición para obtener mis gracias era siempre esta: ¿puedes creer? Todo es posible en quien cree. He aquí por qué lo digo a las almas pequeñas, de fe sencilla e íntegra. No lo revelo a las almas grandes. No es culpa de ellos. Por la voluntad la dejo libre, pero se privan de muchas luces. ¿Me entiendes? Sí, Sor Consolata comprendía este divino lenguaje, y lo comprenderán todas las almas de fe sencilla e íntegra. Respecto de estas locuciones divinas, convendrá tener muy presente la siguiente declaración de Jesús a Sor Consolata, 9 de noviembre de 1935. Si te hago escribir es para que mis palabras reporten muchos frutos. A veces te parecerán un poco pueriles mis razonamientos, pero es debido a que eres muy pequeña y adopto a ti mis palabras. Pero recuerda que cualquiera palabra mía es espíritu y vida. No es de extrañar este modo de obrar de Jesús con las almas pequeñas. Dios, observa San Francisco de Sales, es inocente con los inocentes, bueno con los buenos, cordial con los cordiales, tierno con los tiernos. Y a veces se ve llevado del amor a usar con las almas que, amorosamente puras, se hacen niños pequeñitos en su presencia, de los dulces detalles de un santo cariño. Pero aun cuando Jesús acomoda el lenguaje a la pequeñez de la criatura, sus palabras son siempre, con toda verdad, espíritu y vida, por los preciosos conceptos de vida espiritual que contienen. Después de una jornada de extenuante fatiga, Sor Consolata pedía perdón a Jesús por haber sido negligente, poniendo así obstáculos al acto de amor continuado, y Jesús la animaba con estas palabras: ¿ves? Lo que para las almas grandes sería culpa, no lo es para las almas pequeñas, y tú eres muy pequeña. Yo le reparo debidamente. He amado por ti, y por consiguiente toda jornada te la cuento como un continuo amor, como un continuo acto de amor. Otra vez, en contestación a sus plegarias por el Padre Espiritual, ocupado en un curso de predicación, le decía el 16 de octubre de 1935: si esa predicación dará frutos
abundantes de vida terrena, ¿qué queréis? A los pequeños todo les concedo. Tú nada me niegas a mí y yo nada te niego a ti. Y a propósito del estado de víctima al que había sido llamada, le aseguraba el 13 de noviembre de 1935. Recuerda siempre que jamás te faltará mi fortaleza. Si te comunico mis virtudes, esta, de modo particular, te comunico porque eres la misma debilidad. Luego lo que atraía sobre Sor Consolata las miradas complacientes del Altísimo y le merecía los divinos favores, era el espíritu de infancia espiritual. Era su sentirse y hacerse no solo pequeña, sino pequeñísima en la presencia de Dios. Era este íntimo reconocimiento de la propia debilidad que la llevaba a esperarlo todo en Jesús, que en ella obraba y luchaba. Era el poseer y vivir plenamente del espíritu de infancia espiritual.